Muy buenas tardes, doctor Francisco Salcedo. Voy a hablar acerca de la entrevista en investigación cualitativa. Para Deng Xiaoping en el 2005, la entrevista es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Es una técnica de recopilación de datos. Se da un encuentro entre dos personas, como son el investigador y el investigado. La investigación cualitativa dentro de la entrevista no se basa solo en cuestionarios de preguntas cerradas, sino más bien en cuestionarios de preguntas abiertas, porque así ayuda al investigador a aclarar sus expectativas con cuestiones relevantes de su estudio. Condiciones que enfrenta una entrevista. El investigador hace lo siguiente: selecciona el informante adecuado y preciso mediante los parámetros necesarios de su investigación. Se define también la aceptación del entrevistado por su parte, a ver si él desea ayudarnos con una entrevista. También contar con preguntas necesarias que sean planteadas de acuerdo a la necesidad de la investigación. Algunos de estos no puede cambiar en alguna entrevista. Preguntas como el sexo, la edad, la actividad que realiza, su estado de nacimiento, su lugar de nacimiento, su estado civil, cuántos hijos tienen, son preguntas que serían de forma cerrada y clara y que no podría haber ningún cambio. Para esto también se menciona a los siguientes autores que explican acerca de lo que son la entrevista: a Casanova en el 2017, a Lucas y Santiago en el 2009, Sierra en 1999, y también tenemos a Bihan y Monroe en 1941, que mencionan algunas cosas que implica lo que es la investigación y la entrevista. Características: tenemos a la técnica, la realización interpersonal, etapas de evaluación y la información. Los autores que intervienen en la entrevista son el entrevistado y el entrevistador. Para esto, la técnica es la entrevista, el instrumento un cuestionario, las herramientas de registro como una libreta, un audio, un video o una grabadora. Tenemos también las ventajas y desventajas de la entrevista. Tenemos ventajas, que son el acceso a información, la amplia aplicación de esto, el lugar y momento. También se tiene la posibilidad de hablar de nuevos temas. Tenemos las desventajas, falsas respuestas, demasiado tiempo en hacer esto, exceso de preguntas y limitación de un lenguaje. Los tipos de entrevista. Tenemos por el número de participantes, como son individuales, de grupo o de panel. Tenemos por el procedimiento, que pueden ser estructuradas, no estructuradas y a su vez pueden ser mixtas. Tenemos por el canal o modo, que puede ser cómo se realiza la entrevista. Puede ser cara a cara, online, por correo electrónico o por manera de comunicación telefónica. Entre otros también tenemos como es las competencias, provocación de tensión o para motivación. Fases de la entrevista. Primera fase, la preparación. Es la realización o búsqueda de material para tener todo preparado para realizar la entrevista. Segunda fase, la apertura, es dar un inicio o una bienvenida a realizar la entrevista. Tercera fase, el desarrollo, es llevar a cabo las preguntas planteadas dentro de la entrevista. Cuarta fase, el cierre, es dar un agradecimiento por parte del entrevistador al entrevistado para agradecer por la ayuda brindada a realizar la entrevista. Tenemos el diseño de la entrevista. Esto se realiza en definición de objetivos de acuerdo al objeto de estudio. Tenemos la indicación a la persona que va a realizar la entrevista, o sea, identificar a la persona que va a ayudarnos a realizar el cuestionario pertinente. Tenemos la formulación de preguntas. Esto se basa de acuerdo a los parámetros que se necesita trabajar. Tenemos el muestreo también. El muestreo es la recopilación de un grupo de personas en la cual se ve cuáles son las personas que servirán para realizar dicha investigación o entrevista. Tenemos lo que es un cuestionario. El cuestionario es el conjunto de preguntas que se prepara para obtener información. ¿Cómo se debe diseñar el cuestionario? Se debe organizar y secuenciar las preguntas con contenido natural y claro y preciso, formulando así las preguntas. Pasos para realizar el cuestionario. El cuestionario se realiza con una organización, con preguntas generales, con definir su cantidad
y también el de no evitar riesgos y derivar las preguntas. Llevar a cabo la entrevista. Se lleva a cabo primero solicitar, en la cual se programa lo que es la hora, la fecha, el día, para poder realizar la entrevista con la persona que se lo va a realizar. Tenemos la verificación. La verificación es revisar el cuestionario antes y todos los materiales necesarios para la entrevista. Tenemos el envío. El envío se realiza cuando ya se va a realizar la entrevista. Esto quiere decir con un tiempo antes planificado por el medio necesario que se lleve. Aspectos claves para realizar la entrevista, como por ejemplo tenemos el buen clima, presentarse, objetivos de la entrevista, la escucha asertiva, la comunicación no verbal, apariencia y también el procedimiento y finalmente la finalización de la entrevista. También tenemos el registro de información. Para esto se necesita una grabadora, una cámara, un teléfono o una libreta. Tenemos el análisis de interpretación de datos. Esto se lleva mediante dos tipos, la categoría y el código. La categoría es el criterio para agrupar las características y el código son conceptos claros y claves. Esta ha sido mi explicación acerca de la entrevista. Espero que haya sido de su agrado. Gracias por su atención.